¿Qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión de prepa en línea CEP semana 3. Ya vamos pues avanzados, muy rápido, estamos rebasando la mitad del módulo y como bien lo saben, pues el tiempo hay que aprovecharlo. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez y soy su asesor virtual en este módulo de argumentación. Entonces vamos a iniciar con unas puntualizaciones. Recuerden, pueden escribir sus dudas en el chat para que yo al final vaya revisando, o bueno, también si lo requieren, al final dejaremos un espacio para que eh, dar sus dudas con el micrófono. Pero bueno, también si van surgiendo dudas durante el tiempo que estoy explicando, pues les pediré el grandísimo favor que las escriban en el chat. Y así pues las pueden compartir, ¿no? Todos las pueden ver. Bueno, vamos a iniciar en esta semana número 3 con algunas puntualizaciones que me parecen muy importantes, como tener muy en claro, sobre todo con respecto a las actividades que se van a realizar durante esta semana y bueno, haciendo la conexión con las actividades de las semanas anteriores que tuvimos pues esta participación en el foro, lo cual me pareció pues bastante importante, ¿no? Que se haya podido generar este intercambio de ideas, de eso se trata justamente la argumentación, que se puedan hacer todo un intercambio de distintos puntos de vista. Así como el texto argumentativo que escribieron, ¿no? Y poder pensar en algunas puntualizaciones, saber cuál es el sentido que tiene, por qué se está revisando, ¿no? Justamente, ¿qué tiene que ver esto con el conocimiento científico, que es lo que se está proyectando justo en este momento, hacia qué ciencias nos estamos dirigiendo y cómo es que la argumentación justamente puede aportar, ¿no? O más bien, pues es necesaria dentro de cualquier tipo de conocimiento científico. Entonces, pues primero hay que definirlo, ¿no? Definir de qué trata, ¿no? O qué es lo que se busca justamente a través del conocimiento científico. Bueno, primero que nada pensar en estas fuentes eh, fidedignas que lo que significa es el acercamiento hacia la verdad, ¿no? Básicamente el conocimiento científico, su objetivo, lo que busca, por qué se hace llamar científico, es porque busca acercarse a la verdad, ¿no? Ser lo más fiel posible a la verdad. Ahora, algo que puntualizar aquí, que es muy importante poder comprender, ¿no? Que lo podamos pensar, es que, pues en realidad una verdad total como tal no existe, ¿sí? No hay forma o no hay manera. Sin embargo, lo que sí hay forma y sí hay manera es de acercarse a esa verdad. ¿Por qué no existe una verdad total? Porque pues no estamos completos, ¿no? No estamos con toda la capacidad, ¿no? Por más inteligentes que seamos, ¿no? Por más racionales nuestro cerebro y todo, pues evidentemente es imposible poder tener como el acceso a todo lo que existe. Por eso el conocimiento científico surge ante esta necesidad de poder ser lo más certero y lo más acercado posible a esa verdad. Por eso es que ustedes se pueden dar cuenta cómo va cambiando,
¿sí? Cómo va evolucionando o cómo se van generando nuevos aportes. Por ejemplo, ahorita pues con algo que nos está sucediendo, que es muy evidente, ¿no? Lo del confinamiento y, y la pandemia, ¿no? En esta parte de la vacuna, como a través de la ciencia, ¿no? Se busca la mayor seguridad y la mayor certeza posible para tener pues una vacuna que proteja, ¿no? Que cumpla con los estándares de calidad y los requerimientos, pero efectivamente, ¿no? Hay efectos secundarios, ¿no? Hay un cierto porcentaje, ¿no? De lo que sucede y que justo eso, pues, me parece un ejemplo excelente, ¿no? De cómo podemos ver que el conocimiento científico así es, ¿no? Tratar de hacer lo más cerca posible a la verdad. Eh, ¿Cómo se logra esto? Pues a través de un método, ¿no? Una metodología, una serie de pasos, los cuales permiten sustentar, es decir, poder mantener, poder decir y comprobar que esto es lo que sucede y por otro lado también refutar, ¿no? Creo que algo muy importante y algo básico con respecto al conocimiento científico es cuestionarse, ¿no? La duda. Ahora sí, diría, diría Descartes, ¿no? ¿Qué es lo más, o qué es lo único certero, lo único que de verdad sí sabemos? Pues es que dudamos. Sabemos que no sabemos. Bueno, ese era Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, pero Descartes eh, lo piensa desde la duda. Y de hecho de ahí sale el conocimiento científico, ¿no? Desde ese pensamiento, ¿no? Que se empieza eh, a buscar una materialización, ¿no? Dice Descartes, a mí los sentidos me engañan. Lo que veo no es, lo que oigo tampoco, ¿no? Digamos, no tengo la certeza. Sin embargo, lo que sí sé es que dudo. Y entonces la duda se transforma o se relaciona con el pensamiento. Dudo, por lo tanto, pienso. Y ahí está. Por eso el refutar, ¿no? El poder tener eh, pues sí, este cuestionamiento de los resultados de un experimento, por ejemplo, ¿no? Permite fortalecer el conocimiento científico y permite afinarlo, ¿no? Esa es justo la cuestión, ¿no? Como les decía, acercarse más hacia la verdad, ¿no? Y en eso estamos. Por eso es importante estudiar justo lo que nos genera, ¿no? Lo que nos permite, lo que nos hace ser, pues es estudiar, porque estudiar significa pensar. Y pensar significa cuestionarse. Cuestionarse sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias formas, nuestros propios métodos, ¿no? Y poder ver qué es lo que pues puede servir mejor, qué es lo que nos favorece, qué es lo que nos acerca más a la verdad. Entonces, de eso se trata el conocimiento científico. Por eso es importante, ¿no? Cuando se comenta o se habla de estas cosas del plagio, ¿no? ¿Qué significa el plagio? Copiar y pegar y todo eso. Tiene que ver con estos procesos de pensamiento, ¿no? También las fuentes fidedignas, ¿no? También las fuentes de información válidas.
tiene que ver con esto, ¿no? Con poder hacer un conocimiento científico válido, con poder hacer investigación válida. Investigación quiere decir querer saber, ¿no? El preguntarse, el por qué y el buscar las formas en cómo descubrir eso. Ahora, ¿todo esto en qué resulta? Pues evidentemente en los avances. Somos una sociedad muy distinta a la sociedad de hace unos 100 años. Paradójicamente estaba pasando lo mismo hace 100 años, una pandemia, ¿no? Pero bueno, podemos darnos cuenta que dentro de esas paradojas, eh, las cosas son diferentes, porque pues hace 100 años no había estos métodos, estas formas de conexión, ¿no? Hace 100 años pues no podíamos interactuar, no se podía interactuar, pero tampoco había la cantidad de gente como para eh, generar, ¿no? Como toda esta gran amenaza a, a nivel global, ¿no? También es unas cosas por otras, que al final pues todo se supone que va en búsqueda pues, de lo mejor para la sociedad, ¿no? De un avance. Pero bueno, todo esto es para tratar de reflexionar sobre el proceso de investigación, ¿no? Y justamente este módulo que es pues, muy importante, la argumentación tiene que ver con el poder construir la investigación. Cualquier investigación, cualquier tipo, lleva argumentación, no hay forma que se le quite eso, ¿no? Pero entonces, digamos, es una base muy importante y sólida que ustedes deben tener. En qué sentido o por qué? Justamente, digo, si se convierten en investigadores, bueno, eso será algo maravilloso, ¿no? Será algo increíble porque justo algo de lo que necesitamos como sociedad mexicana es pues mucha más investigación, pero no solo investigadores formales, ¿no? Como un trabajo, sino también que se puedan cuestionar sobre las investigaciones que se presentan, ¿no? Que están ahí, que están siendo publicadas, ¿sí? Porque, como les decía, ¿no? Hay que eh, poder interpretar adecuadamente. Muchas veces se confunde, ¿no? Se confunde un título de investigación, justo que ahorita que vamos a entrar al proceso de la investigación, pues se necesita un título, ¿no? Un título que llame la atención, que sea interesante, que defina un problema de investigación, ¿no? Que esté como muy claro y que te permita entender de qué trata el documento, ¿no? Pero eso también se puede prestar a muchas malas interpretaciones, ¿no? Que no necesariamente son las reales, las de la investigación. Entonces, ¿por qué es importante saber de investigación? No solo para ser un investigador, sino también para comprender, ¿no? Un poco lo que pasa con las vacunas, ¿no? Poder comprender, poder cuestionarse, ¿no? Sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Sobre cómo es, sobre qué pasa, por qué es importante vacunarse, no solo contra el COVID, sino las otras vacunas que ya hay, ¿no? Es decir, poder entender muy bien. Justo este movimiento antivacuna surge utilizando investigación mal interpretada, ¿no? Y incluso datos falsos.
que todo eso llevaron a una gran confusión y que se genera un movimiento antivacuna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es muy, muy importante poder conocer de investigación para decir, a ver, espérame tantito, ¿no? No porque te digas o te creas investigador, quiere decir que está bien lo que estás diciendo o es correcto, ¿no? Hay que ver, ¿no? A ver, demuéstralo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y esto se los digo para que se animen, ¿no? Se animen, les agrade y puedan hacer estas actividades que, que tienen que ver con un anteproyecto, ¿no? Recuerden que el hacer investigación es algo que lleva tiempo, algo que lleva esfuerzo, trabajo, no es nada sencillo, eso sí, ahora sí que no les voy a mentir, evidentemente con todo este rigor del cual les estoy hablando, pues hacer investigación para nada que es facilito, ¿verdad? Y lleva tiempo. Ahora, no se angustien. Aquí lo que vamos a hacer en estos trabajos, y cuando digo estos trabajos me estoy refiriendo al trabajo de esta semana, que justamente se va a retomar para la próxima semana, que va a ser la semana 4, la semana integradora, ¿no? Entonces, es muy importante que este trabajo, que es la actividad 6, quede muy bien hecha, porque esa la van a utilizar para la siguiente semana, ¿sí? Entonces, pues desde ahorita le vamos a llamar un anteproyecto. ¿Qué quiere decir un anteproyecto, no? Digamos que es como una propuesta, por así decirlo, ¿no? De que a ustedes se les ocurre, ¿no? Les dan ganas de investigar sobre algo. Por ejemplo, en la semana pasada, la investigación sobre la legalización de las drogas y, bueno, más específicamente, la legalización de la marihuana, ¿no? Que ahí, por ejemplo, es un tema interesante, ¿no? Un tema que llama la atención, que ha cambiado, ha evolucionado, no es lo mismo el año en el que salió el debate que ustedes revisaron a la actualidad, ¿no? Que ahorita pues ya hay otras cosas nuevas, distintas, y que pues es bueno, ¿no? Poder reconocer y poder darnos cuenta cómo va evolucionando. Entonces, justamente se va a realizar un anteproyecto, una propuesta de investigación en donde ustedes van a seleccionar un tema. Bueno, van a definir un tema de investigación, el que ustedes quieran, el que ustedes les guste. Aquí lo más importante de la investigación, cuando van a hacer investigación, es que realmente tengan interés. Es decir, no se trata de hacer investigación porque alguien los está obligando a hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues estoy en este módulo, mi trabajo es que tengo que hacer una investigación, ¿no? Ahí hay una obligación por sentado, ¿no? Definido. El punto de la investigación es que ustedes verdaderamente se interesen por el tema, es decir, yo quiero saber qué pasa con esto. A mí me interesa, independientemente si en mi módulo 5 me están pidiendo que yo investigue, independientemente de eso, a mí lo que verdaderamente me interesa es que yo quiero saber sobre esto. Me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Y cuando logras generar eso, ahí ya tienes el gran inicio del camino, ¿no? Usualmente el tema de investigación va combinado, ¿no? Es decir, hay dos cosas por lo menos, ¿no? Que hay que poner atención, ¿no? La cosa más importante, ¿no? Lo que te llame la atención y lo que puedes relacionar que tenga que ver con eso, ¿no? Por ejemplo,
Aquí en el punto 1 dice, seleccionar un fenómeno de un área de conocimiento, ¿no? Un poco ya lo que estuvimos revisando también, ¿no? Diversas áreas de conocimiento, biología, psicología, sociología, ¿no? Hay mucho que pueden ustedes interesarse. Entonces aquí se pone como ejemplo la contaminación de los lagos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo el tema de investigación es la contaminación, por supuesto, que eso es lo más importante, por así decirlo, lo que a mí me llama la atención, ¿no? Es que yo quiero saber qué pasa con la contaminación y vean cómo no solo es la contaminación, ¿no? Sino que hay un complemento. Y este complemento es muy importante y que digo que lo tienen que relacionar con algo que ustedes crean, piensen, tengan el interés de, ¿no? Por ejemplo, la contaminación, pues puede ser la contaminación de cualquier cosa, ¿no? Hay muchas formas de contaminación en muchos lugares, muchas situaciones, pero aquí, justo en este tema que estoy definiendo, es que lo estoy enfocando a los lagos de la Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me interesa, porque seguramente mi comunidad está muy cerca de un lago o tengo contacto con un lago de la Ciudad de México. Entonces, incluso ahí podríamos hasta ser más específicos, ¿no? La contaminación en tal lago, ¿no? En el lago le pones el nombre también, ¿no? En realidad sí es importante que el tema pueda definirse de una forma lo más específica, lo más particular posible, porque cuando hablamos de contaminación, como les decía, es muy general. Incluso los lagos de la Ciudad de México, bueno, en realidad no sé cuántos lagos hay, pero pues bueno, puede ser eso, muy general. Entonces, tratar de ser lo más particular posible, ¿no? Porque justo esa particularidad, eso que va a ser específico, pues tiene que ver con lo que nos interesa. Seguramente lo que les va a interesar son cosas que les pasan, ¿no? Cosas que tienen contacto con, conocimiento de, ¿no? O sea, a mí no me va a interesar la contaminación en los lagos de Finlandia, porque pues digo, primero veo qué hay aquí y ya después pensaré en otros lados. Entonces, muy importante poder definir el tema. Ustedes, eh, pues, les interese. De ahí el planteamiento del problema. Y aquí, esto necesito que me pongan mucha atención porque justo el planteamiento del problema es un lugar, un espacio en el que hay mucha confusión a veces y no se aclara o se pone muy bien, ¿no? El planteamiento del problema tiene que ver con eso que está sucediendo con el tema que eligieron, ¿no? Entonces pensar, ¿no? A ver, si a mí me interesa la contaminación de los lagos de la Ciudad de México, entonces yo tengo que pensar en un problema que tenga relación con ese tema. Es decir, algo está pasando. Evidentemente la contaminación, pues no es nada bonito ni agradable, ¿verdad? Entonces, ahí está mi problema. Ahora, para hacer una investigación, ¿qué hace el investigador? ¿Qué es lo fundamental y lo más importante que hace un investigador? Pues es preguntarse. El investigador se tiene que preguntar, se tiene que hacer una pregunta. Esa pregunta tiene que ver con el problema. ¿Por qué? ¿Por qué problema? Porque al final, cuando hacemos investigación, esta tiene un sentido, ¿sí? No es nada más de saber por saber, por ejemplo, la contaminación. Entonces, vamos a describir qué es la contaminación. La contaminación es las partículas que
llegan y afectan y modifican la pureza de tal o cual. Eso en realidad no es algo, ¿no? que queramos saber porque eso ya está definido, ¿sí? No estamos aquí creando una nueva ciencia o no estamos definiendo nuevos conceptos, porque eso tiene que ver con otras cosas, ¿no? Otro tipo de investigación. Aquí lo que nos interesa realmente, por eso es que se llama un anteproyecto o una propuesta de investigación, es que queremos resolver un problema, que queremos darle un sentido, ¿no? Entonces el problema tiene que ver con este tema de investigación que estás pensando y que pues algo está pasando, algo que no es bueno, algo que se tiene que resolver, que se tiene que cambiar para que las cosas evidentemente mejoren, pues la contaminación en los lagos pues no es buena, afecta. ¿A quién afecta? Ahí es donde nos interesa. Entonces, ahí empezamos a plantearnos el problema. Ahora, como les dije, el problema es muy importante que ustedes se lo generen, se lo planteen en forma de pregunta. ¿Qué es lo que quieren saber de los lagos? No es una pregunta de ¿qué es la contaminación? No, porque eso son definiciones, eso es definir, eso ya lo tenemos. La pregunta es ¿qué está pasando? ¿Sí? De ahí tiene que venir la pregunta. ¿Qué está sucediendo con este problema? Cuando tú tienes una pregunta, por ejemplo, ¿es mala la contaminación de los lagos de la Ciudad de México? Y la respuesta es, pues sí, ¿no? Es mala, obviamente, ¿no? O la respuesta es, pues no, ¿cómo crees? Es bueno que se contamine, ¿no? Digo, independientemente, estoy exagerando. Cuando un planteamiento de problema, una pregunta de investigación se responde con sí o con no, es una pregunta que no está favoreciendo. Digo, no quiero decir que esté mal, pero no favorece, no ayuda. Más bien, una pregunta de investigación, una pregunta de planteamiento de problema, tiene que ver con una respuesta en donde va a hablar sobre qué es lo que está pasando con respecto a ese tema. Entonces, de ahí ustedes tienen que generar esa pregunta que tiene que ver con lo que les interesa saber, lo que quieren descubrir. De ahí, bueno, ahorita regresaré más a especificar. Pero bueno, quiero hablar de la justificación. La justificación es por qué es importante investigar, ¿no? Porque es, como les decía, al final el investigar debe de tener un sentido, no es investigar por investigar, ¿no? Tiene que haber una justificación que te diga, a ver, ¿por qué es importante saber esto, ¿no? ¿Por qué es importante responder a esa pregunta? ¿En qué nos puede beneficiar? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Justamente, va a plantear eso, va a resolver un problema o va por lo menos a dar una propuesta. Eso es lo importante. De ahí vienen los objetivos. Aquí también necesito que me pongan mucha atención porque pues me parece que es muy importante que ustedes aprendan y sepan formular objetivos de investigación. Es algo que no está tan complicado y que pues básicamente definen el camino a investigar, ¿no? Los objetivos de investigación es lo que te va a llevar, ¿no? Lo que vas a decir, a ver, por aquí me voy, por este camino. Entonces, los objetivos de investigación no tienen que ver con el difundir, es que yo quiero cambiar el mundo y que ya no haya más, entonces mi objetivo es que ya no haya contaminación en los lagos de la Ciudad de México. Ese objetivo es, digo, está padre, ¿no? Qué bueno que, o sea, imagínense, ¿no? Pero no, la investigación no tiene ese tipo de objetivos. Los objetivos van en función, se acercan a
el planteamiento del problema, ¿sí? Es decir, se redactan en infinitivo, ¿no? Inician con un verbo en infinitivo, por ejemplo, descubrir. Y son frases nada más, porque luego me avientan ahí unos párrafos que yo digo, por el amor de Dios, esto no es un objetivo, pero bueno. Descubrir la principal causa de contaminación en los lagos de la Ciudad de México. Ese es un ejemplo de objetivo. Hasta ahí, punto esa oración. Descubrir. Verbo en infinitivo significa terminación ar, er, ir. Descubrir. Analizar, por ejemplo, ¿no? Analizar las causas de la contaminación de los lagos de la Ciudad de México. ¿Sí? Así son los objetivos. Muy claros, muy específicos, ¿no? Una oración y que te diga, por aquí vamos. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero encontrar. Obviamente, un objetivo tiene que estar relacionado con la pregunta. Tiene que ir en función de responder la pregunta de investigación, ¿no? Del planteamiento del problema. De ahí que sigue. Bueno, sigue la elaboración de la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Esto también es muy importante que les quede claro, porque de igual forma luego me avientan unas cosas que no tienen nada que ver con lo que es la hipótesis. ¿Sí? Oraciones, información, que yo digo, no, se ve que no leyeron, que no vieron, que no escucharon de qué se trata una hipótesis. Muy importante saber de qué trata la hipótesis. Y se las pongo bien fácil. Que no es fácil, pero intento ponerla así. La hipótesis es la respuesta que tú tienes a esa pregunta de investigación. A esa pregunta que vas a poner en el planteamiento del problema. Por eso es muy importante hacer una pregunta. Un planteamiento del problema no viene sin pregunta. Debe de tener pregunta porque la hipótesis va a ser su respuesta. Por eso es hipótesis, porque es una propuesta, como dice aquí en este cuadrito naranja, es una tentativa, se plantea, ¿no? Se piensa como una solución del problema, por eso es la respuesta a la pregunta. Digamos que la hipótesis es lo que va a resolver eso que te estás haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi pregunta de investigación es, no sé, ¿cuál es la principal causa de la contaminación en los lagos de México? Digo, estoy generalizando mucho, pero bueno, lo hago para poder ejemplificar, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué está contaminando los lagos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que la industria, ¿no? Tal, de tal sector está poniendo sus desechos en los lagos de la Ciudad de México. ¿No? Esa es mi hipótesis, eso es lo que yo creo. No sé si sea verdad o no, pero es lo que yo creo. Ahora, ¿por qué lo creo? Digo, también aquí es muy importante, no es nada más creerlo porque sí, ¿no? No es nada más, pues es lo que yo pienso, es mi opinión y lo que yo pienso, ¿no? No, por supuesto que no.
Evidentemente, una hipótesis se tiene que plantear con respecto a el conocimiento que tú tienes del tema, ¿no? Entonces tú ya sabes, ya sospechas, ya has visto, ¿no? Te has informado, te han dicho, ¿no? Que hay industrias que avientan su desecho, ¿no? Ahí en los lagos. Entonces, o sea, es algo que ya se conoce, ¿no? Se suena. Entonces, por eso tú planteas la hipótesis, no nada más porque ahí lo que se te ocurra y lo que es que, pues, eso pienso y ya, ¿no? No, sí tiene que tener algo de conocimiento ya previo. Pero justamente la investigación lo que va a hacer, ¿no? Por eso les decía, cómo la investigación pues tiene un sentido, no se investiga solo por investigar, sino que tiene un sentido de decir, a ver, ¿qué pasa, no? Entonces, si yo pienso que la tal industria, ¿no? Es tratar de ser específicos, no podemos hacerlo así como lo estoy diciendo general, ¿no? Digo, esto es solo ejemplo, ¿no? Tal industria está contaminando los lagos, ¿no? Esa es mi hipótesis. Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo voy a buscar información para demostrar que esa industria está contaminando, ¿no? Que esa es la principal causa de contaminación. Y no solo la principal causa, sino la causa que más está afectando, ¿sí? De eso se va a tratar mi investigación. Por eso es que la hipótesis es muy importante, porque lo que tú vas a hacer con tu hipótesis, con eso que tú piensas, vas a hacer tu investigación. No, no nos adelantemos ni exageremos, ¿no? Hasta aquí vamos a llegar. Lo que vamos a hacer en este módulo es llegar hasta la hipótesis. Bueno, un poquito más, pero hasta la hipótesis, porque obviamente, como les dije, la investigación es complicada y bueno, lleva trabajo y es importante, ¿no? Que ya lo irán retomando en módulos posteriores. Pero por ahora vamos a concentrarnos en esto y entonces es muy importante, para mí es muy importante que quede muy claro la hipótesis. Ahora, otra cosa que dice aquí es que no se utilicen juicios de valor y eso es importantísimo, un grave error en investigación es que pongan juicios de valor. Aquí no estamos enjuiciando a nadie. Ya después, ya si quieren después, ¿no? Si hicieron una muy buena investigación y se dieron cuenta que la empresa tal está contaminando y afectando muy feo a los lagos, bueno, ahí sí ya si quieren hacemos una demanda y todo sin problema, vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero mientras está haciendo la investigación, tú no vas a enjuiciar, ¿sí? No vas a decir, la contaminación está mal, es muy mala, porque mata. No, tú vas a explicar qué causa, ahí sí, ¿no? Y ya, ahí después, como les decía, ya después pensamos en los juicios. Pero mientras se investiga y mientras se propone, no vamos a, o sea, no queremos demostrar que la contaminación es mala. Digo, eso ya lo sabemos. La definición de contaminación por sí misma te dice que es mala. Entonces no vamos a perder tiempo en decir que es mala, ¿sí? No se trata de enjuiciar. Aquí no es debate, ¿no? Como en el debate que tuvimos, ¿no? Donde cada quien su postura y defiendes la postura, ¿no? Y que bueno, por ahí te vas por juicios. Más bien, aquí lo que se trata es de demostrar, descubrir, analizar, pensar en el resultado que está dando tal o cual cosa, ¿no? Cuál tema, cuál fenómeno, ¿sí?
como les digo, ya después, porque muchos me ponen, ¿no? ¿Es la contaminación de los lagos de la Ciudad de México algo malo? Pues eso no sirve. Aquí pone un ejemplo de hipótesis. Dice, la educación a distancia es importante en la formación escolar de adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas. Bueno, por ejemplo, ¿no? Si nos interesa estudiar la educación a distancia, ¿no? Podemos hacer preguntas. A lo mejor podríamos preguntarnos, ¿en qué nos beneficia a los adultos en México? ¿En qué beneficia la educación a distancia? Por ejemplo, esa sería una pregunta de investigación. Entonces ya la hipótesis será, no estamos diciendo si está bien o si está mal. ¿En qué beneficia? ¿No? ¿En qué da? ¿No? Y podemos decir, bueno, beneficia en el sentido de que prepara, ¿no? Mi hipótesis, por ejemplo, sería la educación a distancia en los adultos en México los ayuda a obtener un mejor trabajo, ¿no? Por ejemplo, esa es mi hipótesis. Ahí entonces me doy a la tarea de investigar qué tendría yo que hacer. Pues tengo que comprobar mi hipótesis, tengo que comprobar que sí es cierto, ¿no? Que sí, efectivamente, el que tú te preparas, digo, suena muy lógico, ¿no? Pero quién sabe, puede ser que no, puede ser que se mantengan en el mismo trabajo, ¿no? Aquí lo importante es poder evidenciarlo, ¿no? Y entonces me doy a la tarea de investigar, a ver, estadísticas, ¿no? Personas que han terminado, por ejemplo, prepa en línea CEP, ¿no? Que eso es, ahí está una investigación muy buena. Estadísticas de personas que se han graduado de prepa en línea CEP. ¿Cómo ha cambiado su vida laboral, por ejemplo? Y bueno, no nada más nos limitamos a la vida laboral. También podemos incluso pensar en otro tipo, ¿no? Eh, de, de ambiente, ¿no? No solo lo laboral, sino a lo mejor continuó estudiando una carrera, ¿no? O a lo mejor en sus relaciones, ¿no? Relaciones con la familia, con la sociedad, ¿no? A lo mejor con esto de la investigación se fue ahí a demandar a la empresa eh, que contaminaba los lagos, ¿no? Se juntaron, ¿no? Se juntaron entre varios. Es decir, se pueden dar muchas cosas, ¿no? Se pueden ver muchas cosas que justo la pregunta de investigación nos va a llevar a descubrir, ¿no? Y nos va a llevar a pensar y entonces decir, ahí sí, ya decir, no, pues fíjate que sí es bueno, ¿no? O sea, fíjate que sí es bueno la educación a distancia. Fíjate que sí beneficia y un montón. Pero bueno, ahí ya lo sabemos, ¿no? Ahí ya lo tenemos con el tipo de investigación. Pero bueno, hasta aquí, esto es solo el planteamiento. Acuérdense que estamos haciendo el anteproyecto. Las variables justamente tienen que ver, puede ser que suene un poco que se revuelva, pero sí es importante que lo entiendan porque justo las variables tienen una relación, ¿no? Las variables es lo que te va a llevar a, es básicamente lo que está en el tema, ¿no? Por ejemplo, contaminación y lagos de la Ciudad de México, ¿no? Esas son dos variables, ¿no? Digamos, la variable se constituye por el tema, lo que te interesa, lo que más te importa. En este caso sería la contaminación, ¿no? Y cómo esa variable, cómo afecta a la otra, que serían los lagos, ¿no? Básicamente. Entonces, la variable independiente es esa variable que condiciona, o sea, la contaminación, ¿sí? La variable dependiente es la que, pues, le cae, ¿no? Eh, le afecta el problema. Por ejemplo, los lagos de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tanto se contaminan los lagos? ¿No? Esa es una forma. Acuérdense que sí
en toda investigación, en todo tema, tienen que obtener esas dos, o sea, tienen que pensar en esas dos, hacer la relación de una cosa con otra, ¿no? Básicamente, sí, para ponerlo en términos muy simples, ¿no? Como algo como este tema afecta a este, ¿no? Así básicamente. Y bueno, eso es lo que me voy a meter en las variables para no revolvernos, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo lo saqué de la actividad 5, que ahorita la voy a explicar de forma rápida. Pero bueno, este es un artículo que ustedes tienen que leer en su actividad 5. Entonces lo utilizo para ejemplificar un poco lo que he dicho, ¿no? Entonces tenemos el tema que sería la adolescencia y las redes sociales, que bueno, ya ahí específicamente ustedes pueden, bueno, verán el tema como lo plantea, pero ahí están las dos variables, ¿no? Tenemos la variable adolescencia y tenemos la variable redes sociales, ¿no? Cómo una afecta a la otra. Vamos a ver, ¿no? Planteamiento del problema, vean cómo hay incluso más preguntas, ¿no? El planteamiento del problema no necesariamente es una pregunta, pueden generarse más preguntas y ya ahí identificar cuál sería la pregunta más importante, ¿no? La pregunta que realmente te interesa y ya las otras son como el complemento que evidentemente pues te ayudan a entenderlo, ¿no? Por ejemplo, adolescentes de Internet y cómo navegan por las redes sociales, ¿no? Digamos, cómo utiliza el Internet los adolescentes para las redes sociales, ¿no? Los jóvenes son asesorados por sus familias para conocer los riesgos que ello puede tener, ¿no? Aquí tal vez esta pregunta que está como muy sencilla, bueno, no está sencilla porque es hasta un poco confusa, pero dice, los jóvenes son asesorados por sus familias para conocer los riesgos que ello puede tener. Yo más bien ahí la cambiaría, ¿no? ¿Cómo influyen las familias, ¿no? En el uso de las redes sociales de los adolescentes, ¿no? ¿Cómo influyen? Porque los jóvenes son asesorados por sus familias para conocer los riesgos. Pues sí, sí, algunos sí, otros no. O sea, quién sabe, ¿no? Es como muy confuso, ¿no? No es suficiente, ¿sí? Por eso es que yo creo que se plantean tantas preguntas, ¿no? ¿Están formados para vivir una realidad digital con sus ventajas y sus limitaciones? Bueno, esa pregunta, esa última pregunta está un poco más como para poder explicar, entonces. Pero creo que aquí, ¿no? Creo que aquí lo que les importa en este artículo es cómo, bueno, en primer lugar, cómo los adolescentes utilizan a las redes sociales y cómo las familias pueden influir en esa forma, ¿no? En esa forma en que los adolescentes utilizan las redes sociales, ¿no? Entonces ahí vamos armando el rompecabezas, ¿no? Ahí vamos diciendo, ah, mira, qué interesante. La justificación, bueno, hay pues muchos argumentos, ¿no? Sabemos que los jóvenes, evidentemente, más en este tiempo, ¿no? Utilizan las redes sociales para relacionarse, ¿no? En tiempo de ocio, pero creo que ahora ya hasta ni ocio, hasta ya en ocupaciones. Entonces, por lo tanto, pues sí es muy importante ver cómo las están utilizando, ¿no? Saber en qué lo hacen. Los objetivos de investigación. Conocer la influencia de las redes sociales en las relaciones que establecen los jóvenes con otros a través de este medio, ¿no? Por ejemplo, ahí fíjense cómo está conocer, ¿no? Que es un verbo en infinitivo y ya, está hablando de la relación entre las variables, ¿no? Cómo influye y que tiene que ver con las preguntas que se hicieron anteriormente. ¿Cómo influye, ¿no? Las redes sociales en la forma en cómo se relacionan entre adolescentes? ¿Sí? Otro objetivo que se plantea, que tiene que ver con la pregunta que les expliqué y que reformulé, conocer, igual otra vez, bueno, es el mismo verbo, podrían ahí incluso cambiar o poner otro verbo distinto, a lo mejor como describir, podría ser un poco más interesante y atractivo.
¿no? El control ejercido de las familias, ahí sí, miren, ya está metiendo otra variable, ahí ven, hay una tercera variable, ¿no? Las familias sobre el uso de las redes sociales, ¿no? En la vida diaria de los adolescentes. Y bueno, la hipótesis dice, nos planteamos la influencia que puede tener la familia en este nuevo hábito por parte de sus hijos adolescentes y cómo puede modular y regular su consumo, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que está proponiendo, su hipótesis es que la familia ayuda a que el adolescente regule el consumo de las redes sociales, ¿no? Así de simple, así de básico, ¿no? Digo, aquí le pusieron más información, incluso por llegar más lejos, mira, hasta lo dice, hasta lo dice el autor, ¿no? Sería bueno saber si son las familias de estos adolescentes conocedoras del uso que hacen sus hijos, ¿no? Entonces está proponiendo a ver si sí es cierto, si las familias realmente saben en qué usan sus hijos las redes sociales. Bueno, entonces este es ejemplo que ustedes van a revisar en la actividad número 5, la cual tienen que descargar la plantilla. Ahorita la voy a poner y, bueno, revisar las ligas indicadas, ¿no? Voy a dejar de compartir para compartir en la actividad 5. Esta es la plantilla básicamente que tienen que descargar. Aquí acuérdense de poner el nombre, la fecha, el grupo. Poner los datos de presentación son fundamentales y muy importantes, ¿no? Entonces se van a encontrar con esta tabla donde habla pues el tema que ya ahorita estuvimos revisando, justo este tema. ¿Qué ciencias o disciplinas aborda? Bueno, evidentemente es un tema que habla de las redes sociales. ¿Qué ciencias se les ocurre, no? Por ejemplo, lo social, ¿no? La sociología, ¿no? Adolescencia, estamos hablando de adolescencia, estamos hablando de etapas de desarrollo, estamos hablando de psicología, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ciencias o disciplinas? Bueno, psicología, sociología. No me vayan a poner cualitativa o cuantitativa porque eso no tiene nada que ver, o investigación de campo, investigación documental tampoco tiene nada que ver. Aquí es específicamente qué tipo de ciencias, ¿sí? ¿Qué problema aborda? También igual, ya lo estuvimos comentando, ¿no? ¿Cuál es el interés que quiere saber el autor, ¿no? Las preguntas ya las mencionamos. ¿Qué argumentos utiliza, ¿no? ¿Cuáles son sus principales argumentos que tienen que ver justo con la hipótesis, por ejemplo? Y con argumentos que apoyen la hipótesis. Entonces ustedes le van a dar clic en esta liga para que les despliegue el documento, ¿no? De ahí tenemos otro que se llama el aprendizaje de las matemáticas. De igual forma van a llenar pues, la tabla con respecto a esto, ¿no? ¿Qué ciencias aborda? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los principales argumentos? Y aquí en este punto, ¿cuál es, cómo se relaciona esa investigación en tu entorno? Eso es muy importante porque la llevas hacia tu propio entorno, ¿no? Y bueno, de igual forma, aquí está la liga. Y bueno, tenemos un tercero, ¿no? Y aquí está su liga. Si la liga del tercero falla, porque me ha pasado que ha fallado, pueden buscar alguno que pueden poner el título y buscarlo en internet directamente para que se los despliegue. Voy a pasar a la actividad 6 porque ya vi que el tiempo se me está acabando y ya estoy yo muy inspirado y la hora se me va. Bueno, este yo lo construí, esto sí no lo bajan, sino que ustedes lo hacen, entonces traten de darle una buena presentación, pónganle módulo 5, sus datos de presentación como siempre, y entonces pongan lo de igual así, ¿no? El tema, que yo en este caso puse la legalización de las drogas y la adolescencia. Pueden, si les interesó y les gustó ese tema, pueden retomarlo
del que venían estudiando, ¿no? El que venían investigando de la semana pasada. Digo, no quiere decir que vayan a poner lo mismo, la misma información, pero sí pueden, por ejemplo, utilizar las mismas fuentes de información siempre y cuando fueron fuentes confiables. Las pueden utilizar el mismo tema o buscar un tema totalmente diferente, ¿no? Pongan su planteamiento del problema, que son preguntas, ¿no? Háganse preguntas, eso es lo que más me importa, lo que más me interesa. ¿Cuáles son los efectos del consumo de las drogas en los adolescentes? ¿Cómo sería el consumo de los adolescentes por la legalización de las drogas, ¿no? Básicamente, generar preguntas, pueden escribir si quieren el contexto, ¿no? Cómo en estos tiempos que está la legalización de la marihuana, ¿no? Hay una cierta preocupación por ver qué efectos va a tener. Entendemos que las drogas legales pues no son legales en adolescentes, entonces, ¿qué pasaría? Etcétera, ¿no? Justificación, ¿por qué es importante, no? Claro, evidentemente es muy importante saber que lo adolescente pues es proceso de desarrollo y necesita estar bien. ¿Cuál es tu postura ante el problema? Todos estos son los puntos que les está pidiendo la actividad, ¿no? ¿Cuál es tu postura? ¿Tú qué piensas ante ese problema, en este caso, ¿no? La legalización de las drogas, debe haber una prohibición a menores de edad, ¿no? Lo que yo pienso directamente del tema. Tienes que abordar desde 3 disciplinas. Aquí vas a pensar en 3 disciplinas. ¿Cuáles son? En este caso yo puse la medicina, la psicología y el derecho, ¿no? ¿Por qué? La medicina, pues como venía trabajando en el artículo anterior, tiene que ver con cosas biológicas, ¿no? Afectaciones biológicas. Entonces aquí pues vas a explicar de qué forma se aborda ese problema, ¿no? La psicología, pues hablando de adolescencia, desarrollo y el derecho, pues tiene que ver con la legalización, ¿no? Que tanto si se va a legalizar a los menores de edad, pues evidentemente no pueden consumir o sí pueden consumir o qué onda, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces también explicar, ¿no? Aquí fíjense, estoy poniendo explíquenme. Ustedes busquen, ¿no? Busquen desde la medicina, psicología, derecho, o sea, desde las que ustedes consideren y me explican, me escriben, es que la medicina dice tal, piensa tal cosa, ¿no? Objetivos, ¿no? Que esto ya se los expliqué, no voy a caer en eso. Y la hipótesis, ¿no? De igual forma, me ponen una hipótesis, por ejemplo, yo aquí puse, mi hipótesis es, si se legalizan las drogas, habría un mayor control con los adolescentes para su consumo, ya que el consumir en la adolescencia tiene estragos en la edad adulta, ¿no? Esa es mi hipótesis. No lo sé. Tengo que investigar para ver si sí es cierto o si no. Y las fuentes de información, acuérdense ponerlas autor, fecha, nombre del artículo, editorial y país. Que estén completas, no solo me peguen la liga, no solo me peguen la liga. A ver, regreso rápido a mi presentación y ya creo que voy a la... Escríbanme sus preguntas, ahorita las checo. Bueno, básicamente la actividad integradora 6 se las acabo de mostrar. Elegir un tema, plantear un problema, argumentar sobre ese problema, investigar 3 disciplinas diferentes, ¿no? En un máximo de 4 líneas, cómo cada una de esas disciplinas aborda el problema, formular por lo menos 2 objetivos que es alcanzar con tu investigación, generar una hipótesis y colocar tus fuentes de consulta. De eso se trata la actividad. Y bueno, para ya no alargarme, no voy a entrar en esto de las fuentes de información. Lo checamos para la siguiente sesión, pero y bueno, en caso de que tengan alguna duda, pues díganmela. A ver, es que no me aparece. A ver, voy a ver en el chat, dejo de compartir y que no me aparece el chat, pero a ver. Quería seguir, quiero seguir compartiendo. A ver, ahí está. Me voy a regresar en el tiempo.
donde agradecí y saludé a todos cada uno. Me confirmaron que se oye bien. Bueno, Efraín se incorporó. Buenas noches, Verónica. Buenas noches. Areli, buenas noches. Verónica pregunta: ¿a ustedes sí les abre el vínculo de la actividad integrada 5, el tema de Internet, redes sociales y adolescencia? ¿Sí les abre? A ver, lo checo de una muy buena vez. A mí sí me abría. No sé si le contestaron. Sí, sí me está abriendo. Sí me abrió y lo guardé en PDF. Sí, guárdenlo para facilitar. Ya lo tienes. Esas fueron sus preguntas nada más. Pensé que había otras. ¿Alguna otra duda, aparte de las escritas en el chat? ¿O alguien que quiera abrir el micrófono? Pueden escribir también que no tienen ninguna duda y con eso terminamos. Hola, facilitador Fernando Isidro. Adelante, adelante. La verdad, todas las otras semanas, la verdad me ha quedado muy, muy claro todo lo que se ha hecho y te agradezco mucho las retroalimentaciones que me das, pero ahorita en esta quinta me confundí mucho dejé que terminaras y todo, con toda la explicación que nos dices de buscar un tema para hacer esto, el hipótesis y todo, pero yo lo vi más relacionado toda la explicación que nos diste con la actividad integradora 6, no tanto con la 5, ya que en el archivo de Word que nos mandan en la 5, pues tenemos que abrir una liga para poder contestar sobre lo que nos están preguntando ahí, o estoy mal. A ver, te explico las 5. Sí, sí, por supuesto. Yo me dediqué a explicarles, ahora sí que a cargar más con respecto a la actividad 6, porque es la que me importa que les quede muy claro. La actividad 5 es una actividad mucho más sencilla. Nada más confírmenme si sí están viendo mi pantalla de la actividad 5. Sí, sí, la estoy viendo. ¿Sí? Ok. Básicamente, en esta actividad 5 lo que van a hacer es que aquí tienen, en esta parte donde dice fuente, tienen un artículo de investigación. Por ejemplo, yo ahorita le di clic y bueno, me lo abrió, Sí. automáticamente me lo está descargando. Lo voy a descargar y lo voy a abrir para que lo veamos, ¿no? Mira, otra vez. Me apasiona. Uh-huh. Entonces, van a abrir el artículo, voy a poner otra vez como pueden ver, son 3 artículos. Aquí está este número 2. A ver, igual lo abrimos. Este sí me lo abrió directo. Uh-huh. Y tenemos el artículo número 3, que ese también me habían reportado que había problemas, pero esperemos que no haya problemas para abrirlo. Sí, mira. Este artículo 4 hay problemas, entonces yo creo que lo que van a hacer es, van a copiar el título y lo van a pegar aquí para que les abra. Por ejemplo, aquí este artículo de Cielo. Cielo es un buscador que se los recomiendo. Pueden utilizarlo, pueden abrir este artículo y trabajar con él. Está perfecto, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la parte de tu duda con la actividad 5, ¿no? Entonces ya tienen el acceso a cada uno de los artículos, van a leerlos. Son artículos un poco largos, tal vez, igual y no tienen que leerlos todo, porque sí les va a llevar mucho tiempo y pues tampoco no se trata de eso. Pero sí traten, por ejemplo, a lo mejor de leer la introducción, que eso ahí pueden encontrar como mucha información, porque la introducción, acuérdense que es como esta parte que les explica, ¿no? De qué trata. Y entonces lo que van a hacer
es que van a llenar esta tabla y me van a decir de qué en este artículo, que fue ¿no? Se llama Internet, redes sociales y adolescencia, ¿no? Un estudio en centros de educación secundaria de la región de Murcia. En este artículo, con lo que lean, me van a decir cuáles son las disciplinas o las ciencias, ¿no? Principalmente piensen en las ciencias de las cuales se está abordando, ¿no? Por ejemplo, la psicología, pues la sociología seguramente, porque son redes sociales, ¿no? Entonces ahí me enlistan esas dos, por lo menos dos, ¿no? De ahí me van a escribir qué problema, ¿no? ¿De qué problema está hablando? ¿Sí? Este artículo, ¿no? Con lo que hayan leído, van a darse cuenta, ¿no? Que les interesa a los autores que están aquí, que son estos, si se fijan, esta es una fuente de información que está completa porque tiene los nombres de los autores, tiene su título, ¿no? Que sería y tiene su editorial o institución que lo respalda, ¿no? Más el país y el año. Entonces, esta es una fuente de información completa. ¿Qué problema está abordando este artículo? ¿Qué argumentos está utilizando principalmente? Un poco cuando estaba yo haciendo la explicación y que les puse el ejemplo, miren, por ejemplo, aquí, me regreso, de hecho. Un poco como poder identificar esto, ¿no? El planteamiento. Se pregunta estas cosas, ¿no? Esto yo lo tomé de ahí, de ese artículo, ¿no? Se está preguntando estas cosas, ¿no? Está poniendo estos objetivos, ¿no? Que bueno, estos no son argumentos, son objetivos, pero a lo mejor en la hipótesis sí pueden poner, ¿no? Como eso es lo que se está planteando, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que poner aquí, ¿no? En argumentos principales de la investigación, ¿no? ¿Cuáles son lo que está utilizando el artículo? Y aquí, en esta parte, ya, digo, sí tiene que ver con el artículo, pero ¿cómo puedes relacionar eso, este tema, con tu entorno? ¿No? Porque pues, aquí podemos darnos cuenta que está hablando de la región de Murcia, está en España, entonces, pues, otro lugar que no nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es cómo lo podemos relacionar en nuestro entorno. Entonces ya escribes, ¿por qué este tema es importante en tu entorno? ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Sí, sí, ya ahora sí ya me quedó claro que toda Sí, la primera explicación me va a ayudar bastante con las 6. exacto. Exactamente. Sí, yo me concentré Ok, en las 6. Ujú. ¿Alguien perfecto. más? Y otra, Sí, sí, adelante, adelante. a mí sí me bajó lo tengo en PDF, ese último artículo que no te abrió a ti, Ajá. yo lo tengo, sí me lo abrió a mí, lo tengo en PDF. Por si algún compañero desea que se lo envíe, voy a poner mi correo Sí, mira. para que si alguien Bueno, se manda un correo. perfecto. Sí, sí, claro. Escribe tu correo en los comentarios y ahí, por si alguien lo requiere, ahí se lo pueden mandar. O pueden utilizar, como les decía, el que me apareció ahí el buscador Cielo es un buscador confiable, entonces ahí sí pueden utilizar información. Ok. Ok, Sí pude. Mis tres PDF, sí. Muchas gracias, facilitador. No, muchas gracias, Fernando, por compartirnos tu correo para que si alguien lo necesita, bueno, ahí está y puedan obtener ese artículo tercero que a mí no sé por qué no me abrió, pero bueno. ¿Alguna otra duda, cuestión, situación? Veo que en el chat dicen que no, que gracias, que todo bien. Bueno, voy a parar la grabación. Entonces, si no tienen ninguna